La mañana de hoy es una mañana, todas las mañanas son especiales, pero la mañana de hoy es especial porque hemos estado compartiendo, y es lo bonito de la clase de adultos y la predicación. En la clase de adultos hemos estado hablando en el libro de Hechos. Y hoy en la introducción vimos el recuento de lo que sucedió como parte del juicio de Cristo, narrado por Pedro, como parte de la predicación que estaba dando en el pórtico de Salomón, donde está describiendo paso a paso lo que vamos a compartir en la mañana de hoy en Marcos 15, del 1 al 15. Pero lo más característico de lo que Pedro está compartiendo es que está diciendo: ustedes como pueblo crucificaron, mandaron a crucificar, enjuiciaron al santo y liberaron al culpable. Pero todo esto pasó bajo la providencia de Dios. Así que lo que vamos a compartir en esta mañana, nosotros podemos sentarnos como jurado y mirar las injusticias. Mirar como humanos qué cosas ocurrieron que no debieron ocurrir. Pero quiero que te pongas y te muevas a ese tiempo, a esa época y lo que estaba sucediendo. Porque aunque te suene impactante, quizás muchos de los que estamos aquí, si no decir todo, hubiéramos dicho: crucifícale. Es lo que quiero que tengamos pendiente en lo que hemos de compartir. He tomado el Marcos 15 del 1 al 15 como una base. En la mañana de hoy voy a tratar de navegar entre el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, porque cada uno de ellos va a expandir en lo que vamos a compartir en esta mañana. Y les digo algo: si lo hago en Marcos, o lo hago en Lucas, o lo hago en Juan, o lo hago en Mateo, vamos a perder detalles que son importantes para que tenga el impacto de ver el propósito del Dios soberano en todo lo que aconteció en el juicio de Jesús. ¿Sabes qué? De 12 de la madrugada del viernes a las 12 de la tarde del viernes, un lapso de 12 horas, Jesús pasó por 6 juicios. En 12 horas pasó por 6 juicios. Yo nunca lo había visto en ese nivel de detalle. Pasó por 3 juicios religiosos y pasó por 3 juicios civiles.
Entonces, quiero navegar a través de esto porque en cada instancia que fue presentado Jesús, guardaba un propósito, guardaba una enseñanza para nosotros. Y al finalizar lo que hemos de compartir en esta mañana, yo quiero que haya una transformación de ser meros oidores o evaluadores de una situación histórica para ser parte y para entender lo que Jesús hizo en ese momento y que lo hizo por ti y por mí. Así que dentro de la secuencia que hemos estado predicando de la vida y la enseñanza de Jesús, en esta última semana nos encontramos ya pasando de jueves a viernes de la semana de la Pascua. Y si tenemos constancia de algo, es que para el pueblo de Israel el viernes termina a las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde comienza el Sabbat, que se extiende hasta el sábado a la caída del sol. Así que ese es un momento en que no puede ocurrir nada. Y vemos la urgencia para que se condenara y se crucificara, se diera muerte a Jesús antes de que llegara el Sabbat o antes que llegáramos al viernes en la tarde. Hemos estado compartiendo de que Jesús fue arrestado, fue entregado por Judas, los alguaciles del sacerdote fueron los que le apresaron y esto ocurrió aproximadamente a las 12 de la noche de jueves para viernes. Así que el primer juicio religioso va a estar en Juan capítulo 18, versos del 19 al 24. Entonces, estas citas se las voy a dar de contexto porque no es que vayamos a leer todo lo que está allí, pero de allí vamos a estar compartiendo cuáles son los elementos que definen esa primera audiencia o juicio de Jesús. Esto, para llevarlo cronológicamente, ocurrió más o menos como a la 1 de la mañana del viernes. ¿Y quién era Anás? Anás fue el sumo sacerdote destituido por los romanos y precedido por Caifás, su yerno. Él fue designado como sumo sacerdote del año 6 al año 15 después de Cristo. Aquí hay un detalle importante en lo que le comparto, porque aquellos que están siguiendo la enseñanza que estamos dando del Antiguo Testamento, cuando hablamos de lo que era el sacerdocio estaba dado ¿por quién? Por los que eran descendientes de Aarón. Y ahí estaban definidos quiénes iban a ser los sacerdotes. Vemos cómo se ha degenerado esto con el tiempo, que cuando estamos aquí hablando, la posición de sumo sacerdote era asignada por los romanos, gentiles, pero eran los que estaban entonces gobernando el imperio romano sobre Israel. Así que se había convertido en una posición primeramente designada políticamente para ejercer una función religiosa. Primer punto a entender. Segundo, Anás y Caifás
dentro de las facciones religiosas que estaban allí eran saduceos. Saduceos significa que no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en el ámbito espiritual desde esa perspectiva. Así que Anás era el ex sumo sacerdote, pero es al primero donde llevan a Jesús. Él era uno de los miembros que, aunque no era el sumo sacerdote en propiedad, tenía muchísima influencia sobre el Sanedrín. Y el Sanedrín era el cuerpo rector. Ahora hablamos político-religioso, 70 miembros lo tenían, sumo sacerdote, había una serie de fariseos, había una serie de ancianos y personas que eran en alta estima para el pueblo. Y ellos eran los que componían este cuerpo rector. Así que, ¿qué hizo Anás? En Juan 18, del 19 al 24, vamos a ver que Anás cuestionó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Y en Juan 18, 20, Jesús le contesta: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Así que a la pregunta que está haciéndole Anás a Jesús, háblame de tu doctrina, háblame de quiénes son tus discípulos, Jesús le está contestando: todo lo he hablado y lo he hablado en público. Nada he hablado en oculto, no tengo nada que esconder. Y si seguimos más aún en esa lectura, él le dice: pregúntale a los que estaban en la sinagoga, pregúntales a los que asistían al templo. Y ellos van a hablar de lo que les he enseñado. A lo que el alguacil de Anás lo que hizo fue que le dio una bofetada porque sentía que estaba contestando de una forma irrespetuosa. Y Jesús lo que le dice: dime, ¿qué he dicho que sea mal? Así que vemos ya la intención y el ambiente que se está generando desde la 1 de la mañana. Luego de allí, Jesús es llevado donde Caifás. Como dije, Caifás era el yerno de Anás, saduceo también. Y esta parte que vamos a estar compartiendo ocurrió como eso de las 3 de la mañana. Para tener una relación de lo que está ocurriendo, vamos a Mateo 26, del 57 al 68. Como mencioné, no pretendemos leerlo, pero sí extraer de allí. Y estos textos los pueden tener y los pueden ir sobre ellos con calma, porque les va a ir dando profundidad en lo que ocurre. José Caifás, sumo sacerdote judío, fue el que presidió el juicio de Jesús, organizó su condena y lo entregó a los romanos. Y si voy atrás, fue el que dijo: conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca la nación entera. Esto viene del Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 49b al 52. Y eso sí que los quiero compartir y leer. Caifás hablando: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Leyendo esta parte, y es lo que quiero que por favor cada uno preste atención y profundice. Caifás, saduceo, contrario a Jesús. Él mismo está comunicando antes de que Jesús fuera enjuiciado lo que iba a pasar con él y lo que para él parecía una idea político-religiosa perfecta, que sea Jesús el que muera, que sea el Jesús que saquemos del medio, que no me le pase nada a la nación de Israel. Lo que estaba hablando era profetizando por el Espíritu Santo lo que iba a pasar a Jesús. Lo que les quiero decir con esto es que vemos la soberanía de Dios en acción. Y cómo Él usa al que quiere. Y cómo lo usa, y nosotros lo podemos ver acá. Y podemos ver la maldad que está detrás de las palabras de Caifás. Pero aún esa maldad dentro de la providencia de Dios la utiliza para la bendición tuya y mía. Entonces, es algo especial. Es algo que tenemos que nosotros mirar y apreciar y meditar en esto. Así que fue Caifás en su función como sumo sacerdote que estableció que Jesús debía ser sacrificado por el pueblo. Los líderes religiosos temían que a la medida de que Jesús seguía llegando al pueblo, los romanos vieran a Jesús como un subversivo y separatista, en cuyo caso los romanos iban a atacar a Israel, iba a atacar esa área de Jerusalén y lo iba a destruir. Segundo punto que ellos mencionan y que tenían en mente era que si seguían a Jesús iban a sentir que ellos perdían la autoridad. Y como les mencioné, eran los romanos los que designaban estas posiciones dentro del gobierno político-religioso de Israel, así que los iban a remover. Vemos que lo que está ocurriendo es un ambiente donde veo a Jesús como una amenaza a la estabilidad, una amenaza a las posiciones que estaban en ese momento. Y es eso lo que designa la posición que tenía Caifás contra Jesús. Su propuesta era que Jesús fuera sacrificado para salvar a la gente. ¿Escuchas esto? La propuesta de Caifás es: vamos a sacrificar a Jesús para salvar a la gente. La salvación de Caifás es diferente a la salvación que Dios perseguía. Impresionante. El sumo sacerdote estaba siendo utilizado como vocero de Dios. Por eso es que dice, esto no lo dijo por sí mismo. La idea expresada por Caifás como sumo sacerdote era la de sustitución. Jesús debía morir por la nación y por todos los hijos de Dios dispersos en el extranjero. ¿A qué les recuerda esto? Cuando se definieron en Éxodo los sacrificios, ¿para qué se utilizaban los corderos?
Los corderos era el medio de sustitución. Ponías la mano en el cordero y el cordero era el sustituto por el pago de tus pecados. Eso es lo que está trayendo aquí. Y Caifás, sin saberlo, está diciendo: Jesús va a ser el sustituto. Y el sustituto no solamente por los que están allí, sino por los que son de Dios que están afuera. Lo miro en el contexto y voy a decir por los judíos que están en el exilio. Lo veo ahora y digo: la muerte de Cristo no fue solamente por los que estaban allí, sino fue por todos nosotros. ¿Y quiénes somos todos nosotros? Todo aquel que cree en la obra del nombre de Cristo Jesús. Lo que está hablando Caifás en ese momento nos remonta a Isaías 53, 5 y 6. Y ese quiero que lo busquen, por favor. Isaías 53, 5 al 6. 700 años antes, el profeta Isaías está hablando de lo que está aconteciendo en este momento que estamos compartiendo. Y dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías 700 años antes. Caifás, que está haciendo el juicio religioso en ese momento, ya había dicho lo que quería que pasara con Jesús, que no es otra cosa que él está hablando de la confirmación de esa profecía sin saberlo ni entenderlo. En Mateo 27, 63, Caifás preguntó a Jesús bajo juramento: ¿eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús le contestó: tú lo has dicho. En el verso 65, entonces Caifás rasgó sus vestiduras y acusó a Jesús de haber blasfemado. Entonces los líderes religiosos dijeron: es reo de muerte. El que dijo que era lo que era fue Caifás, aunque Jesús nunca negó ser el Hijo de Dios. Pero entonces lo que él buscaba, porque antes de esto habían tratado de muchas formas identificar personas que dieran juramento, bajo juramento, un testimonio que fuera lo suficientemente fuerte para matar a Jesús, y no lo conseguían. Pues entonces vamos a acusarlo de blasfemia. Y blasfemia no es otra cosa que estaba injuriando y estaba llevando en contrario lo que era de Dios, porque se estaba atribuyendo ser el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Pero ¿qué sucede en todo esto? Esto fue como a las 3 de la mañana. Ninguno de estos audiencias o juicios eran válidos. Porque en la ley judía, cuando tú ibas a condenar a alguien de muerte, tenías que hacerlo de día y no podías hacerlo por la noche. Esto hay que resolverlo. Me van a citar a
todo el concilio, a todo el Sanedrín, para el viernes a las 6 de la mañana. Y viernes a las 6 de la mañana es donde comenzamos nosotros en Marcos 15:1. Pero antes de llegar allí me quiero mantener un poquito en esta parte. Lucas 22, del 66 al 71, expande Marcos 15:1. Así que Jesús es llevado ante el pleno del concilio. Y ahí lo tenemos en Lucas 22, del 66 al 71. Para poder dar validez a las acusaciones contra Jesús, de manera que pudieran enjuiciarlo y sentenciarlo a muerte, el juicio tenía que ser de día y ante el pleno. Y hasta ahora había estado solamente con las facciones del Sanedrín, pero que era la parte religiosa. La pregunta que insistentemente se repetía era: ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le contestaba: si os lo dijere, no creeréis. Al insistir el concilio en la pregunta: ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: vosotros decís que lo soy. Es entonces cuando el Sanedrín en pleno ratifica la acusación de blasfemia contra Dios y le llevan a Jesús ante Pilato. Así que lo que describe Lucas 22 era lo que estaba ocurriendo en ese momento y cómo había la presión que se estaba dando para que el pleno del concilio condenara a Jesús. Ahora quiero dejarles algo claro. ¿De qué fue acusado y condenado Jesús religiosamente? Fue acusado y condenado por blasfemia, por decir que era el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 15, versos del 1 al 5. Evangelio de Marcos capítulo 15, versos del 1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ese primer encuentro que está descrito en Marcos capítulo 15, versos del 1 al 5, lo vamos a expandir, porque si lo leemos allí pensamos que eso se acabó allí. Y yo quiero llevarles, que es lo maravilloso de la palabra, quiero llevarles a través de los evangelios para ver que Jesús tuvo 3 juicios. Comenzó con Pilato, fue donde Herodes y regresó donde Pilato. Así que cuando vamos a entrar a esta cronología de lo que pasó en el área civil, ámbito civil de Jesús, vamos a referirnos a Lucas capítulo 23. Los versos serán del 1 al 5. No los vamos a leer completo, pero de la misma forma vamos a tocar versos dentro de esa lectura.
Y Lucas 23:2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, un rey. ¿Pero qué pasó aquí? No acabamos de terminar que el concilio lo estaba acusando de blasfemia. Eso no es lo que está allí. Voy ante el poder civil y establezco entonces 3 acusaciones. Ninguna de ellas tiene que ver con la blasfemia, con que él era el Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque los romanos decían, eso es problema de ustedes, eso es un problema religioso y yo no me meto en los problemas religiosos. ¿Sabes qué? El Sanedrín y los que estaban allí no tenían poder para matar a nadie. Podían encarcelarlo, pero no podían matar a nadie. El único que tenía la potestad de matar o de dar una sentencia de muerte eran los romanos. Así que voy allá, pero ahora voy con otra historia. Y quiero desarrollar esto un poco, porque es importante que nosotros veamos hasta dónde se llegó en este punto. El juicio religioso de Jesús es hallado culpable por blasfemia. Sin embargo, los sacerdotes y escribas fueron ante Pilato cambiando las acusaciones. Primera acusación, pervierte la nación. Y si vamos a Lucas 20, que lo predicamos aquí, verso 21, dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. El martes, 2 días antes, 3 días antes. 3 días antes, mira lo que están diciendo los mismos sacerdotes. Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Como ese que 3 días antes estoy diciendo, he visto todo lo que enseñas, he visto todo lo que haces, estoy diciéndole ante Pilato, pervierte al pueblo. Segundo, prohíbe el tributo al César. Allí mismo en Lucas 20, 24 y 25. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y le respondieron, de César. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. 3 días antes, ante todos ellos y en público, como le dijo Anás. Sin embargo, cuando lo van a acusar, porque era la única forma de que podían tratar de montar algo que fuera contrario al imperio romano, que lo encontraran culpable y digno de muerte. Se autoproclamaba como Cristo, un rey judío. Y Pilato dijo, eso es interesante. Pilato se enfocó en la tercera acusación, rey de los judíos. Cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús se limita a contestar, tú lo dices. Vamos a ver un poquito esto en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versos 36 al 37. Y hacemos esto porque queremos expandir en lo que está ocurriendo. Mira lo que Jesús dice a tu pregunta. Mi contestación depende. ¿De qué depende? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato, aquí tú y yo no estamos en la misma liga. Tu definición de reino no es la mía. Así que ni te preocupes. Porque si fuera de aquí, no estaríamos hablando tú y yo. Si fuera de aquí, yo no estaría atado ante ti. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¡Ay! Él está diciendo, y en todo momento de su enseñanza, yo estoy dando testimonio del Padre. Y sabes que aquel que es del Padre, escucha mi voz. Aquel que es del Padre, cree en lo que yo digo. Y por eso en el juicio religioso digo, si yo te dijera lo que soy, tú no lo vas a creer. Porque no eres del Padre. Así que Pilato reconoce que no encontró ningún delito en Jesús. Y quiero partir de eso. Primer juicio civil, Pilato dice, yo no tengo nada contra este hombre. Pero los líderes religiosos apelaron la decisión de Pilato, acusando a Jesús de alborotador al pueblo, y al mencionar que era de Galilea, Pilato dice, muy bien, vamos para el segundo juicio civil. Lo envío donde Herodes. ¿Por qué? Pilato representaba al imperio romano, era gobernador de el área de Jerusalén, estamos en la parte de Judea, y Samaria. Pero Herodes era el que tenía a su cargo, puesto por los romanos, la parte de Galilea. Así que esto, como diríamos en un juicio, esta no es mi jurisdicción, vamos a pasarlo a la próxima. Herodes era el gobernante que respondía a Roma por la provincia de Galilea, el que estaba en Jerusalén, y él estaba en Jerusalén porque él estaba celebrando la Pascua, recordando Herodes era de Israel. La Escritura dice que Herodes se alegró de recibir a Jesús porque deseaba conocerle y esperaba verle hacer alguna señal. Pero ¿sabes qué? Jesús estuvo ante Herodes y no lo complació. Quedó callado, no dijo nada. ¿Por qué Jesús no se defendió de todas las acusaciones en su contra? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Jesús no se defendió de todas las acusaciones en su contra? Porque aunque Jesús era inocente, Él iba a representar en la cruz del Calvario a muchos pecadores como tú y como yo, que éramos culpables de muerte. Cualquier cosa que Él hubiera traído, hubiera dicho, no hubiera muerto. Pero Él sabía y estaba claro por qué había venido. Él estaba claro de cuál era la encomienda y cuál era el propósito. Y el propósito era uno mayor que un reino terrenal. El propósito era uno mayor, era uno de redención. En primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso que está ocurriendo allí
viene también como resultado de la profecía que comenzamos a leer en Isaías 53. Ahora en el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cumplió la profecía de Isaías y presentó para nosotros el por qué no habló. Porque él sabía que él podía ser ese cordero perfecto para sustituir lo que había dicho Anás, para ser sustituto por el pueblo y los que estaban fuera, que eran pueblo de Dios. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Así que Herodes se sintió menospreciado, pero no encontró nada que fuera digno de muerte. Así que Herodes lo devuelve ante Pilato. Y ahora damos comienzo a los versos del 6 al 15 de Marcos. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Y Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Vamos a hablar un poco de esto. Porque aquí es que estamos llegando al clímax de lo que nos está presentando el Evangelio de Marcos, y no solamente el Evangelio de Marcos, todos los evangelios. En esta etapa del juicio civil, Jesús no había sido encontrado culpable ni por Pilato ni por Herodes. Pilato decide utilizar su prerrogativa de indulto como gobernante de la provincia de Jerusalén y Samaria, y de esta manera poder soltar a Jesús. Esta era una costumbre que se llevaba en aquel tiempo, que durante la Pascua se hacía lo que conocemos nosotros hoy como un indulto. El pueblo podía elegir a alguien que estuviera encarcelado y era quedado libre. Y el único que podía ejercer el poder de indulto era Pilato. En eso, cada cual en su provincia, pero él en la suya. Pero los sacerdotes comenzaron a incitar al pueblo para que ellos pidieran el indulto por Barrabás y Jesús fuera condenado. ¿Y quién era Barrabás? Líder revolucionario que se asociaba con los celotes. Era un grupo de judíos nacionalistas, rebeldes que empleaban la violencia para expulsar a los romanos de Judea y querían restaurar la independencia de Israel.
Era ladrón y homicida. ¿Y sabes qué? Barrabás estaba condenado a crucifixión. Lo que traen los comentarios es que a Jesús lo pudieron crucificar ese mismo día, porque la cruz que utilizó Jesús era la cruz de Barrabás. Cuando yo leí eso se me pararon los pelos. Porque nosotros estamos viendo allí lo que es realmente, por la providencia de Dios, la manifestación de lo que es el Evangelio. El justo por los injustos. El contraste que le presentó Pilato al pueblo fue Barrabás, Jesús. Barrabás, aquel que era homicida y había quitado la vida. Jesús, que había dado vida, que había curado enfermos, que había resucitado a Lázaro. Tienes el contraste. Barrabás buscaba la libertad mediante una revolución armada. Jesús buscaba un cambio espiritual que comenzaba con la transformación del corazón del hombre por medio del amor y la verdad. Y Jesús le está diciendo, mi reino no es de aquí. Yo vine para traer ¿qué? La verdad. Pilato de esta manera implica que la condena de uno resultaría en la absolución del otro. La vida de Barrabás en este momento dependía de la condena de Jesús. Por 3 ocasiones, Pilato apeló a la multitud para soltar a Jesús, pero el pueblo gritaba más duro, crucifícale, crucifícale. Y vamos a ir a Mateo 27 del 24 al 25. Porque aquí tenemos la implicación de lo que sucede. Mateo 27, 24, al 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y esta parte es la más que me impactó. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 2000 años adelante conocemos la historia de lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Así que el desenlace del juicio de Jesús lo tenemos en Marcos 15:15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, vamos a hacerle caso al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de ser azotado para que fuese crucificado. Hemos visto todo este panorama. Ahora vamos a extraer de allí cómo esto nos toca a ti y a mí. Primero, el inocente fue condenado y el culpable fue absuelto. El inocente fue hallado culpable y el culpable, porque ya lo habían sentenciado, fue absuelto. Eso es lo que pasa contigo
Y es lo que pasa conmigo. Por Jesús, nosotros siendo culpables, somos hechos inocentes. En ese viernes en la mañana, Jesús literalmente dio su vida por Barrabás. Y ese viernes en la mañana y viernes en la tarde, Jesús dio su vida por ti y por mí. Ese es el peso, eso es lo que significa esto. El justo por los injustos. Dios permitió que la condena de Jesús permitiera la vida de Barrabás. Esto no quiere decir de ninguna manera que Barrabás estaba arrepentido y que Barrabás iba al cielo. Pero te puedo decir algo. Barrabás tuvo una segunda oportunidad de reconocer. Y si reconoció y si se arrepintió, recibió perdón. Pero si no reconoció y no se arrepintió, murió más adelante. Eso es así. Así que Jesús le dio la oportunidad de que de tener vida y tener vida en ese reino que no es de este mundo y que es un reino espiritual y que pudiéramos llegar al Padre. Y eso se llama ¿qué? Redención. Redención porque su sacrificio fue un sacrificio sustitutivo. Lo que te tocaba a ti y me tocaba a mí, lo llevó Él. Profetizado en Isaías, en acción en los evangelios. En la cruz de Cristo todos estamos al mismo nivel y tenemos la misma necesidad. Y yo creo que el ejemplo de Barrabás es un ejemplo vívido porque es alguien que era realmente malo. Pero ante la cruz de Cristo no hay un pecado más grande y un pecado más chiquito. Somos todos pecadores. Y Él derramó su sangre y Él se sacrificó porque cada uno de nosotros le importaba. Aún aquellos que le habían condenado. Y que después Pedro le está predicando no para acusarle, sino para que se arrepientan. Y nos está hablando esta mañana para que nosotros vayamos con entendimiento. Ya sea que no hayamos conocido o ya sea que hayamos conocido y entendamos, meditemos, internalicemos lo que es la verdad del Evangelio. En la cruz de Cristo, cada uno de nosotros vemos que necesitamos la misma salvación del mismo Salvador. Jesús confrontó a los religiosos y al pueblo con su necesidad de redención. Pero no es casualidad que en esa misma semana que el pueblo celebraba la Pascua, y que era la Pascua, la liberación de Egipto, que era el sacrificio para que ellos pudieran ser liberados, la sangre en el dintel. Todo eso está ocurriendo allí, en el mismo momento que vemos entonces a Jesús sacrificándose por nosotros. El Redentor estuvo entre ellos, los llamó al arrepentimiento y ¿sabes qué? Se sintieron ofendidos. Y eso pasa con nosotros. Porque a veces pensamos que no somos lo suficientemente malos para necesitar a Cristo. A veces pensamos de esa manera. O la otra la decimos más bonito, es que somos buenos y es que hacemos cosas buenas. Pero lo que te está diciendo aquí es que todos necesitamos a Cristo porque las cosas que hacemos las debemos hacer por fe en lo que Él ha hecho y lo debemos hacer para la gloria de Dios. Tal era su soberbia y arrogancia, que despreciaron el regalo de Dios en Cristo Jesús, que es
vida. Así que concluimos. Todos nos quedamos cortos en alcanzar la meta de vivir una vida que sea para la gloria de Dios. Pero ahora todos podemos ser justificados en Cristo. Podemos ser declarados justos ante el tribunal celestial por la obra de redención y justificación de Cristo en la cruz. El justo murió para llevar a cada uno de nosotros a Dios. Y te llamo en esta mañana para que confíes en el justo que murió por los injustos, para que presentes tu vida en arrepentimiento y hoy recibas el perdón de tus pecados. Lo que quiero que veas es que no seas soberbio contra, no te pongas a tratar de justificar una vida y justificar lo injustificable. Hemos visto todo lo que pasó Jesús y cómo Él enmudeció, cómo Él no dijo nada, para que a través del sacrificio que Él hizo para la sustitución, lo que tocaba a ti, lo hiciera Él. Así que el llamado es que reciba gratuitamente el don de vida, el don de vida eterna. Y los dejo con Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, ¿quién? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos aparte, ninguno nace en el cielo. Estamos fuera. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí tenemos el puente para llegar. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo quiero esta mañana, entendiendo lo que pasó Jesús y cómo dentro de lo que pudiéramos hablar de que fueron injusticias y cosas mal hechas, nosotros veamos la providencia de Dios para que podamos estar aquí escuchando lo que Jesús hizo por tu vida y por la mía. No solamente por Barrabás, que lo merecía, porque todos nosotros lo merecíamos, sino que lo está haciendo para darnos vida, para poder ser redimidos, parte de ese pueblo de Dios al cual Jesús vino y Jesús murió, para el cual, como Él le dijo al Padre, todos los que me diste, te los voy a entregar. Oramos en esta mañana. Aquel que ha conocido tiene la oportunidad de estar a cuentas con el Señor, de reafirmar lo que es ese compromiso con Dios, y el que no le ha conocido tiene la oportunidad de estar en pie también y presentarse al Señor. Padre Celestial, a ti es toda honra y toda gloria. Gracias damos por la verdad de la palabra. Gracias damos por la obra de Cristo. Gracias damos a ti porque hemos podido ver, hemos sido partícipes a través de tu voz y la inspiración del Espíritu Santo, de lo que es tu plan perfecto, de lo que es tu soberanía. Y aún dentro de lo que podemos considerar contrario, aún de lo que podemos considerar maldad, tú lo utilizas para hacer bien. Tú lo utilizas para darnos esperanza, para darnos vida. Que tu Espíritu sea tocando en esta mañana los corazones de aquellos que escuchando tu voz son tardos para contestar, tardos para arrepentirse,
Pedimos, Padre Celestial, para que tu Espíritu sea moviendo al entendimiento que has hecho una obra de sacrificio, una obra de sangre, una obra que requirió la muerte tuya, sustituyendo a aquel que la merecía, sustituyéndome a mí, sustituyéndonos a todos nosotros. A ti sea la honra y la gloria. Y pido, Padre Celestial, por aquel que te ha conocido, que pueda vivir a la altura del sacrificio y a la altura de la obra que has hecho. Porque has dado tu vida por nosotros. Y porque nada tenemos que podamos pagarte. Pero tú buscas un corazón contrito y humillado. Un corazón que se presente ante ti con deseo, con agradecimiento, con un don que glorifique tu obra, porque tú eres el santo y el perfecto. A ti damos toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.